La Guerra Fría fue uno de los periodos más tensos que influyentes del siglo XX. Se extendió aproximadamente desde 1947 hasta 1991 y aunque nunca se combatió directamente entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, su impacto se sintió como tal en todo el mundo. Este conflicto no solo libró con armas, sino que también con ideas, estrategias y una lucha constante por el poder y la influencia global. Eh, como tal, Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia, mientras que la Unión Soviética promovía el comunismo. Era como si el mundo estuviera dividido en dos bloques, cada uno tratando como de ganar aliados y en una especie como de partida de ajedrez global. Esta rivalidad como tal ideológica se extendió a casi todos los aspectos de la vida, tanto política, económica, tecnológica e incluso hasta el punto cultural. La Guerra Fría también dio lugar a eventos emblemáticos, por ejemplo, la carrera armamentista y la constante amenaza de una guerra nuclear generaron miedo, tensión como tal a nivel mundial. Al mismo tiempo, la carrera espacial se convirtió en un símbolo como de competencia entre estas dos potencias cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik 1 en 1957. Este fue como tal el primer satélite artificial de la historia. Ellos demostraron su capacidad tecnológica, pero también desencadenaron una reacción inmediata en Estados Unidos, la cual ellos respondieron con la creación de la NASA y su propia carrera hacia la Luna. Además de este periodo no solo se limitó a grandes potencias, sino muchas naciones en desarrollo fueron influenciadas, presionadas e incluso como tal utilizadas como escenarios de conflicto indirectos, como lo ocurrió en Corea, en Vietnam y en América Latina. Pero como tal lo más como interesante de durante este tiempo, el control de la información y la propaganda jugaron un papel fundamental. Ambos bloques utilizaron medios de comunicación para modelar la percepción pública, generar enemigos comunes, en última instancia mantener el control sobre las respectivas narrativas. Bueno, ya teniendo un contexto claro sobre qué había ocurrido en la Guerra Fría, voy a hablarles sobre qué papel jugó la propaganda en este periodo de tiempo y cómo fue una herramienta clave para controlar la verdad en la Guerra Fría. Bueno, la propaganda en Estados Unidos iba desde películas que pintaban a los comunistas como personas muy despiadadas hasta campañas educativas que les hacían ver a los niños que los comunistas eran, que tuvieran cuidado con los rojos y no sé, en varias películas como en Red Dawn pintaban a los soviéticos como invasores, como gente peligrosa y esto alimentaba como la idea de que la gente tuviera miedo hacia el comunismo. También había campañas educativas que mostraban el, el protegerse de algún ataque nuclear, reforzando que la idea del comunismo era una amenaza constante y una amenaza que seguía ahí y que la gente pues tenía que tener cuidado. Bueno, y la propaganda de la Unión Soviética no se queda atrás porque nos mostraban carteles de trabajadores juntos, trabajando juntos, felices, reforzando la idea de que era el sistema más justo y que era el sistema como más feliz para todos, quitándole valores e importancia al sistema capitalista. También mostraban en periódicos fracasos sobre la sociedad capitalista, bueno, en Estados Unidos, mostrando que era una sociedad racista, en decadencia y desigual. Y también el socialismo mostró superioridad frente al capitalismo cuando se lanzó el programa espacial Sputnik en 1957. Entonces esto
ayudó a que la propaganda de la Unión Soviética cogiera fuerza. Bueno, ahorita más adelante nos van a hablar sobre los medios de comunicación y cómo ellos restringían información con fines políticos, económicos, sociales, bueno y más. Antes de eso, me gustaría aclarar que la propaganda fue una estrategia bien fundamental para las potencias para justificar sus ideales y para desacreditar las ideas de la otra parte. Bueno, ¿cómo era la comunicación y la información en la Guerra Fría? Estos dos elementos fueron muy importantes y se convirtieron con el tiempo en una estrategia de los dos bloques económicos, tanto el oriental como el occidental, donde se buscaba cumplir como dos objetivos específicos. En primer lugar, por medio de los mensajes que a continuación se los voy a explicar, buscaban en primer lugar influenciar a las personas que veían estos mensajes y por último debilitar como a su competencia. Entonces, bueno, en el bloque occidental se utilizaron medios como Radio Europa Libre y aquí se buscará difundir como mensajes a favor de la democracia y el capitalismo en los países como del bloque soviético. Y por su parte la Unión Soviética controlaba estrictamente los medios de comunicación, como el periódico Pravda, promoviendo la ideología comunista y censurando cualquier crítica al régimen. En los medios y la tecnología, la radio y la televisión fueron herramientas clave para ambas potencias. En los países comunistas se usaban para adoctrinar, mientras que en los occidentales promovían el entretenimiento y pues como sus valores democráticos. También surgieron avances en las comunicaciones diplomáticas como el famoso rojo entre Washington y Moscú. Estos se establecieron ante las crisis de los misiles en Cuba para prevenir conflictos. Y por último, y no menos importante, la guerra psicológica que se desencadenó en ambos bloques, ya que utilizaron la desinformación y la manipulación mediática para debilitar la moral del oponente y pues como mantener ese control sobre sus poblaciones. Entonces, pues básicamente el resumen de esta Guerra Fría no solo fue una lucha militar y política, sino también una batalla por el control como esa narrativa global y pues la información cuidadosamente manejada, ya que fue una herramienta poderosa para definir como esas lealtades y las tensiones alimentarias que surgieron en este mundo como tan dividido, que fue en su momento. Bueno, yo hablaré sobre el papel de la comunicación en la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico y político que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética durante más de 4 décadas. En este periodo los medios de comunicación se convirtieron en un campo de batalla en el que ambos lados luchaban para como persuadir y poder influir en la opinión pública y controlar la verdad. La prensa, la radio y la televisión fueron los principales medios de comunicación utilizados durante esta Guerra Fría. Ambos lados utilizaron estos medios para difundir información y pues para dar propaganda, para, como ya dije, para influir en la opinión pública y así como llevar, o sea, como demostrar ante el mundo que ellos son los que están haciendo el bien y la otra parte está haciendo el mal. Entonces, digamos, en Estados Unidos lo que pasó fue que los medios de comunicación se utilizaron para promover la ideología capitalista, ya que en la Unión Soviética se utilizaba era la ideología comunista. Los periódicos de Estados Unidos y las revistas publicaban artículos y editoriales que criticaban la Unión Soviética y su régimen comunista. Por el lado de la Unión Soviética, pues los medios de comunicación se utilizaron para promover la ideología comunista y para demonizar al capitalismo. Los periódicos y las revistas publicaban artículos y editoriales que criticaban a Estados Unidos y su régimen capitalista. La radio y la televisión también se utilizaron para difundir información y propaganda. Los programas de radio y televisión se utilizaron para promover la ideología de cada lado y para influir en la opinión pública. En conclusión, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental durante la Guerra Fría. Ambos lados utilizaron los medios de comunicación para influir en la opinión pública
y controlar la verdad. La propaganda y la información se utilizaron para promover cada uno su ideología de cada lado y para demonizar al enemigo. Como conclusión, podemos encontrar que en la Guerra Fría es un ejemplo paradigmático donde la comunicación y la información se pueden convertir en instrumentos de poder súper importantes, los cuales pueden influir en el transcurso de la historia, lo cual hizo que Estados Unidos y la Unión Soviética comprendieron cómo controlar la narrativa para así llegar a cumplir sus objetivos de una mejor forma. En este conflicto, la verdad dejó de ser un factor importante para controlar la guerra, lo cual hizo que fuera moldeada a favor de los políticos. Así que cada bloque en esta guerra utilizó los medios no solo para promover su visión, sino también para manipular el conocimiento del público y así lograr que se fueran a su bando, logrando tener más aliados. Bueno, estas dinámicas generaron profundas implicaciones, donde el miedo es un factor importante para cada bando, al igual que la creación de un sistema mediático donde se logra controlar la información para tener un bien estratégico. Además, la Guerra Fría también demostró que la cultura popular, el entretenimiento y la literatura, al igual que la tecnología, son factores importantes para moldear el conocimiento de las personas. Así que se empezaron a crear las películas, la música, la literatura y los avances tecnológicos, pues se transformaron en herramientas de propaganda donde pues no solo se moldearon las audiencias internas, sino que también se buscaban generar aliados en el escenario global. Así, esta confrontación ideológica no solo transformó la innovación mediática, sino también acentuó el uso estratégico de la desinformación y la manipulación de la percepción pública. Es decir, que en este periodo no solo se transformaron las herramientas empleadas, las cuales son pues el periodismo y los medios de comunicación, sino también cambiaron las bases de la información, de las estrategias utilizadas en los conflictos contemporáneos. Al final, la verdad se convirtió en un campo de batalla y quien lo controle determina cómo las sociedades entienden el mundo y cómo pueden llegar a tomar una decisión y una posición sobre la polarización en la era actual global. Muchas gracias.